En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento los planetas formaron. Si los cielos te adoran, yo también
de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un billón de veces yo voy a cantar. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también, como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. ¿Cómo están? Vamos a compartir la palabra y vamos a orar unos minutitos ya para que el Señor
tenga misericordia de nosotros y pueda usarme, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tenemos acceso al Padre, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos orar, escucharte. Gracias por tu palabra, Señor. Permítanos crecer en fe. Permítanos adorarte en espíritu y en verdad. Permítanos crecer en una relación contigo, Señor. Por favor, en nombre de Jesús, te lo ruego, Señor. Que el Espíritu nos hable a todos, nos escriba en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, nos revele y nos cambie la forma de pensar, la forma de ver, nos acerque más a ti, Señor, en nombre de Jesús. Dependemos de ti, Señor, y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén. Voy a compartir entonces con la ayuda audiovisual del PowerPoint un pasaje de los Evangelios que es conocido, el mensaje es bien concreto, es bien objetivo en este pasaje de los Evangelios. Lo que van a escuchar probablemente lo han escuchado antes, probablemente no sea nuevo. Yo creo que viene a ser como un recordatorio de ciertos principios, de una enseñanza del Señor Jesús, de algo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Entonces, acompáñenme por favor con la palabra y bueno, nuevamente repito, los pasajes son muy, muy ricos y solamente vamos a tocar algunos puntos, no quiere decir que sea lo mismo. Entonces, para entrar un poquito en contexto, todos vamos a decirnos a Marcos. Marcos es uno de los 4 evangelios cuyo autor es Marcos, valga la redundancia, y se cree muchos que este es el Marcos que acompañó a viaje misionero a Pablo y luego estuvo con Pedro hasta su muerte. Entonces es llamado como el intérprete de Pedro. Es uno de los evangelios que se escribió entre 65 y 70 después de Cristo. Y todos los evangelios tienen siempre, los 4 evangelios tienen una forma de presentar o representar a Jesús, como que tienen un enfoque, ¿no? Juan, por ejemplo, el más espiritual de los evangelios, presenta a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Mateo lo presenta con una genealogía y todo desde el principio como el rey, ¿no es cierto? En cambio, Marcos lo presenta como el siervo, ¿sí? El versículo que resume el enfoque de Marcos es el capítulo 10, versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida a rescate con muchos. Entonces, en ese sentido, es un evangelio corto, de acción, concreto y conciso. Tradicionalmente se cree que se escribió para los gentiles, para que los gentiles puedan comprender y entender el evangelio. Por eso es que cuando habla de algo muy, muy judío, el evangelio de Marcos como que explica al lector de qué se trata o se contextualiza, ¿no? Y la verdad que yo desde chico siempre he sabido que Marcos es el evangelio que se recomienda para cualquier persona nueva porque es bastante sencillo, bastante concreto y muy, muy de acción. En este sentido, Marcos tiene cierto paralelismo con Mateo y Lucas especialmente en cuanto a la vida de Jesús, en cuanto a sus obras. Simplemente para entrar en contexto, lo que vamos a estudiar va a estar en el capítulo 5, pero simplemente un punteo rapidito. Como ustedes pueden ver aquí, el capítulo 1 empieza con el mensaje de Juan preparando el camino del Señor, el bautismo de Jesús, la tentación en el desierto y el inicio del ministerio del Señor. Primero en la zona de Galilea y luego empieza directamente el capítulo 2, empiezan a ver ya cómo el Señor sirve, cómo Jesús empieza a servir a su nación, a sus coterráneos, a su generación, ¿no es cierto? Sana un hombre paralítico, le perdona, empieza a llamar a sus discípulos, sana el día de reposo, en el capítulo 3 ya se empieza a hablar de sus apóstoles, elige a los 12 después de oración. En el capítulo 4 empieza a dar ciertas parábolas, ciertas enseñanzas que también se repiten en Mateo. Las tres que las podemos considerar para el estudio es la del sembrador, la lámpara y la semilla de mostaza.
Y en el final del capítulo 4 y principio del capítulo 5 se da estos 4 hechos que ustedes pueden ver en la pantalla, donde vemos una demostración de su poder, pero no es un poder como nosotros entendemos aquí en el occidente de fuerza bruta o de dominio, sino es un poder que sirve, que restaura. Es bien interesante. Hay 4 hechos que nos muestran facetas de su poder, facetas de cómo el Señor obra. Primero en la naturaleza, ¿no? En el capítulo 4, 35 al 41, es justo están pasando el mar de Galilea, están cruzando al otro lado por mandato de Jesús y bueno, hay una gran tormenta y los pescadores experimentados se asustan, lo despiertan porque Jesús estaba durmiendo y él calla la tormenta y genera una gran calma, ¿no es cierto? Luego vemos en el capítulo 5 específicamente un encuentro con el Gadareno. Ustedes deben saber la historia, es conocidísima, y echa fuera no un demonio, sino miles de demonios. Entonces ahí muestra, mientras que las olas y tempestades nos hablan un poder sobre la naturaleza, sobre lo terrenal, el echar fuera demonios nos habla de un poder espiritual, ¿no es verdad? Y luego vemos a la mujer de flujo, que tenía una enfermedad de toda su vida, que es sanada con solo tocar al Señor Jesús. Conocemos el pasaje. Y también vemos después a la hija de Jairo, en el capítulo 5, 35 a 43, que la resucita. Entonces vemos al Señor mostrando poder sobre una esfera, la esfera natural, espiritual, sobre la enfermedad del hombre y sobre la muerte. Entonces son pasajes muy interesantes, que alimentan nuestra fe, pero me quiero enfocar específicamente en el capítulo 5, 1 al 20. Y bueno, también estas obras del Señor, desde el hecho simple de cruzar el mar en una tormenta, el hecho simple de de echar fuera un demonio o de sanar a una mujer que le haya tocado en medio de lo público y ir a pedido de Jairo a resucitar a una mujer, nos muestra acciones pero con un propósito eterno, más allá de simplemente la sanidad concreta o la resurrección concreta o la liberación concreta de los demonios. Vamos a ir viendo cómo no hay casualidades en el reino, ¿no? Bueno, vamos a leer entonces el capítulo 5. Vamos a leer todo, por favor, para entrar en contexto. Permítame leer, yo te he puesto aquí la nueva versión internacional. Ustedes me pueden seguir con su versión si quieren. Les decía, por mandato de Jesús, Jesús había pedido después de enseñar en Galilea las parábolas, él les dice a los discípulos que crucen al otro lado. Y hay esa demostración de poder porque él calma la tempestad. Pero bueno, llegan a la región de los Gerasenos o Gadarenos, ¿no? Entonces, versículo 1: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno, otra versión dice espíritu inmundo, le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose, otra versión dice hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Y le dice: ¿por qué te entrometes? Otras versiones dicen: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esto lo está haciendo con fuerza, dice el versículo, gritando con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no le expulsara de aquella región. Otras versiones dice fuera de la tierra. Como en una colina estaban paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos y déjanos entrar a ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y ahí se ahogó. Y los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vieron a que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Y la palabra miedo es
Fobeo. Versículo 16. Los que habían presenciado esos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los que están en tu familia y diles a los que lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Otras versiones dicen misericordia. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Toda la gente se quedó asombrada. Bien, les decía, este pasaje es bastante conocido, es muy popular, está en el Evangelio de Mateo. En el Mateo habla de 2 endemoniados, Lucas habla de 1, y esto pasa en el área de Decápolis. Decápolis era una agrupación de 10 ciudades. Fíjense que está en el lado este de lo que vendría a ser Israel. Y donde sucede esto es en Gadara. Más o menos, algunos creen que es en Gergesa, que está aquí justo cruzando el mar de Galilea, más o menos en la costa. Otra opción es que pueda ser en Gadara, que está un poco más allá, unos cuantos kilómetros más allá. Y otros en Gerasa, que está un poquito más alejado. Bueno, que no tendría mucha concordancia porque habría tenido que recorrer bastante Jesús para llegar a Gerasa. La cuestión es que estas eran ciudades romanas, ¿no es cierto? En la época de Jesús sí estaban bajo el control del rey judío Herodes, se le había dado para que las administre. Entonces eran ciudades con bastantes tipos de gente. Habían judíos, habían gentiles, griegos, helénicos, y eran ciudades, bueno, que prosperaban justamente por ese compendio de personas. Entonces, podría decirse que eran ciudades gentiles, pero con judíos que habitaban en ellos. Y bueno, ya muchas veces nos han enseñado los hermanos, el pastor Piccolo, que el hecho de encontrar a gente pastoreando cerdos nos habla de la condición espiritual de esa región y de los judíos que estaban en esa región. Pero bueno, la historia nos habla de ciertos personajes. Vamos a identificar a los personajes un poco. Tenemos el endemoniado, está Jesús, la gente de la región que está ahí como testimonio. Habíamos leído los versículos anteriores que todo esto que aconteció fue algo público. El demonio gritaba, el demonio era conocido por todos, entonces todos estaban viendo, desde los discípulos hasta la gente de la región, los que pastoreaban ovejas. O sea, el espectáculo de 2000 cerdos corriendo por todas partes, desempeñándose y ahogándose, era algo escandaloso. Entonces, este pasaje no sucedió en una casa o en un lugar cerrado o oculto, ¿no es cierto? Sucedió a la vista y oído de todos. Pero los 4 personajes que podemos ver es el endemoniado, Jesús, la gente de la región y los discípulos que están ahí de manera implícita, simplemente siendo testigos de esto. Entonces vamos a ver del Gadareno un poco de qué nos muestra la palabra. Dice que se llamaba Legión porque eran muchos. Algunos textos dicen que Legión puede ser compuesto por 2000 a 6000 guerreros entrenados, ¿no es cierto? Entonces no era una persona con un demonio, sino era con miles de demonios. Ahora, es interesante que se llame Legión también porque nos habla de un grupo organizado, un grupo estructurado y entrenado. El hecho que puedan hablar todos a una misma voz nos habla de este engrane que tenía este grupo de espíritus. También Lucas 8:29 complementa: es muy probable que esta persona haya estado en este estado muchos años, ¿sí? El mismo texto nos dice que ya había intentado encadenarlo, atraparlo, tenerlo encerrado, pero él era muy fuerte. Y finalmente se cansaron y vivía en sepulcros. Esa era su habitación. Vivía en sepulcros, en las afueras de la ciudad, ¿no? Un rechazado de la sociedad, y la gente le tenía miedo. Y era poderoso físicamente hablando, porque dice que rompía cadenas y grilletes. Indomable, ¿no es cierto? Nadie podía dominarlo. Es muy probable que no dormía. Y dice la palabra que andaba gritando por todas partes
y se autoflagelaba, dice la palabra, que se cortaba con piedras el cuerpo. Entonces, probablemente era un pedazo de carne sangrante y desnudo. Lucas también complementa esto. No tenía ropa, ¿no es cierto? Paraba desnudo con todo el cuerpo herido. Y esto nos habla no solamente de la condición espiritual de este hombre, sino de la región. Ya les dije antes, ¿no es cierto? Ya nos habían enseñado antes que criar cerdos era deshonroso. Entonces, nos habla de la condición espiritual de esta región, ¿no es cierto? ¿Qué habrá hecho esta persona o qué condiciones habrán habido como para que 6,000 demonios estén ahí? Y muy cómodos, por eso le rogaban a Jesús que no les deje ir de esa región les era cómodos, ¿no es cierto? Y contextualmente hablando, me parece a mí interesante, no solo Decápolis tiene este tipo de personas, sino también Israel, el pueblo escogido por Dios. Fíjense aquí este cuadrito, hay muchas referencias en Marcos y en los otros evangelios de gente con un espíritu maligno o demonio. Ustedes pueden ver aquí, en una sinagoga en Marcos 1:21 se encuentran endemoniados, en plena sinagoga, en plena reunión de la gente de Dios. Y por toda Galilea también él predicaba, pero también servía expulsando los demonios del Señor Jesús. Vemos en Marcos 3 que los espíritus malignos como este espíritu se postraban delante de él, ¿no? Reconocían que él era el Hijo de Dios. También cuando designó a los 12 les dio poder y autoridad para expulsar demonios, y muchas personas iban donde él pidiendo justamente que espíritus que estaban atormentando a sus parientes, a sus hijos, entonces pues sean liberados por Jesús. Entonces no solamente es Decápolis, eh, este gadareno era judío, porque Jesús estaba primero yendo a predicar al pueblo de Dios. Entonces nos habla de la condición espiritual de la época, de la zona de Israel, ¿no? Gente endemoniada, ¿sí? Terrible. Y también me llama la atención, este pasaje es diferente a las otras referencias de demonios, porque Jesús se pone a charlar con el demonio, ¿sí? Ahora, yo creo que el Señor nos quiere mostrar con este pasaje, no tanto el poder estudiar de demonios, sino que el demonio, por ejemplo, sepa que Jesús es el Hijo de Dios y se postra a sus pies. Es un demonio, y también lo vemos aquí en Marcos 3:11, que tienen una revelación de Jesús más que los mismos discípulos, ¿no? En Marcos 4, los discípulos le llaman de rabí, no le llaman Señor todavía. Entonces, son demonios que dan testimonio de Jesús, ¿me entienden? Se dan testimonio de Jesús. Entonces, ¿por qué charla con este demonio? Y el demonio le explica quién es, que cómo se llaman, y le pide permiso. Yo creo que el Señor quería mostrarnos y entendamos cuán miserable, cuán condenado. La descripción de este hombre con los detalles nos quiere mostrar cuán bajo había caído, qué tan miserable el hombre puede llegar a ser, la peor lacra. Esta persona ni siquiera vivía en un canal, ¿no es cierto? Sino, o en la calle, vivía en un sepulcro, en un cementerio, rodeado de muertos, de pudredumbre, ¿no? En esa época no es pues que le hacían los procesos que le hacemos los otros. Andaba desnudo. Desde el punto de vista de la ley, esto es una gran deshonra para un judío, una gran deshonra, una gran humillación, y porque estaba desnudo, mostrándose desnudo. Y no solamente era impuro porque estaba endemoniado, sino que esta persona paraba con sangre y herida, paraba ensangrentado, ¿no es cierto? Y también vemos a los discípulos que no dicen ni pío, que no interactúan, no preguntan, porque esa es la actitud y comportamiento correcto, religiosamente hablando, de la época, ¿no? Al contratarse con la ley, ¿no es cierto? O sea, el judío promedio no se acercaba a samaritanos, a adúlteros, a recaudadores de impuestos, a los que se flagelaban, a los endemoniados, ¿no es cierto? A los samaritanos. Ellos no interactuaban con ellos, se alejaban, corrían de ellos. Este demonio no era la excepción, ¿no es cierto? Por eso los discípulos no están diciendo ni pío, porque su reacción en su estructura mental
en su religión es huir y no acercarse para no contaminarse. Pero vemos a Jesús que, que toca el pie, pone en la tierra cuando baja de la barca, y viene este demonio y empieza a interactuar con él y empieza a redimirlo, empieza a liberar a esta persona. Entonces Jesús quiere que veamos esto. Y lo interesante y lo bonito y lo maravilloso es no solamente que expulsa al demonio, ¿no? Jesús podría haber dicho, sal fuera y listo. No, sino que le salva, le restaura, ¿sí? De un estado de desesperación y que estaba el tipo corriendo, gritando. Vemos que luego él está en paz, sentado a sus pies, dice la palabra, ¿sí? Casi en un instante, el endemoniado pasó de estar desesperado a ser libre y estar en paz. Dice la palabra, de estar desnudo a estar vestido, ¿sí? El Señor Jesús le consiguió vestido, le cubrió la desnudez, ¿sí? Y de ser una persona que se autoflagela a ser una persona, dice, en sano juicio. Esa palabra juicio cabal o sano juicio es una palabra compuesta de soso y fren, que significa, bueno, que se lee sofroneo, que significa tener una mente sana, normal, sobria, equilibrada. ¿Sí? Es una restauración de la mente, ¿sí? Y esto a mí me hizo recuerdo al hijo pródigo. Se recuerda en el pasaje del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo estaba ahí con los cerdos y dice que de repente entró en sí y dijo, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay siervos que comen mejor que aquí. Entonces hubo un cambio de mente, ¿no es cierto? Y dijo él que iba a volver a su casa, iba a rogar el perdón, se iba a humillar con su padre, iba a quitarse, estaba dispuesto a renunciar a su parentesco con tal de volverse al padre para pedirle perdón y para no estar viviendo esa vida que estaba viviendo de comer con los cerdos, ¿no? Una vida de humillación. Entonces, ese cambio de mente no es de nosotros, es algo que viene de Dios, ¿no es cierto? Y como dice Tito 2:11, la gracia de Dios nos enseña a vivir sobriamente. Entonces fue una obra redentora tremenda que sucede en este endemoniado, ¿sí? Ahorita volvemos a esta parte. Ahora vamos a hablar de otros personajes que son los lugareños, ¿sí? Es bien interesante los lugareños, cómo reaccionan en esta situación. Yo les cuento algo. En realidad, este pasaje empecé a estudiarlo porque mi hija vino un día y me dijo, estoy aburrida, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, lee la palabra. Ok, ¿qué leo? Me dijo. Entonces yo con mi mente, eh, que desde chico me han enseñado que el evangelio más sencillo es Marcos, le dije, toma, lee Marcos 5. Y le dije, te voy a dar 5 bolivianos si me respondes todas las preguntas. Está mal, ¿no? Que le ofrezca plata, yo lo sé, pero bueno, soy sincero con ustedes. Entonces, leyó Marcos 5 y le empecé a hacer preguntas del pasaje. Y cuando veía el pasaje y le hacía preguntas a mi hija, lo hallé complejo. O sea, yo le di que lea Marcos porque es sencillo, práctico y concreto, pero me pareció algo complejo, ¿no? Y después de hacerle su pregunta, se ganó sus 5 pesos por si acaso. Yo le pregunté, bueno, le pregunté cuál fue la reacción de la gente. Y ella me dijo que le pedían a Jesús que se vaya, y me preguntó, ¿y por qué le rogaron a Jesús que se vaya? ¿No? Porque ella en su mentecita, a Jesús hay que llamarlo, que Jesús ama a los niños. Entonces ella no entendía por qué estas personas, después de ver semejante obra redentora, semejante poder, después de ver al gadareno ya sentado en paz, libre, vestido, sanado, eso también está implícito, de que las heridas hayan sido sanadas, eso está implícito, pues le pidieron que se vaya. Entonces yo le dije, porque tuvieron miedo. Eso le dije, esa fue mi respuesta. Y de ahí me dijo, ¿por qué él tuvieron miedo? Entonces ahí es que me agarró en curva y me puse a estudiar. Fíjense el pasaje, dice, habían visto, aquí estaba poseído, versículo 15.
sentado vestido en su sano juicio. Ya explicamos lo que significa sano juicio. Pero tuvieron miedo, dice la palabra. Y este miedo de acá es fobeo. Está en muchos pasajes y se traduce, tiene dos acepciones. Uno puede ser el terror, el temor humano, ¿no es cierto? Que te hace huir, ese miedo que te hace huir es como que te salga un león y tu reacción es darte la vuelta y correr, ¿no es cierto? Ese es terror, digamos. Y otra excepción puede ser ese miedo o ese temor que es reverencial, ¿no? El temer a Dios, por ejemplo, se refiere a este reverencial, a este honor, respeto, veneración del Señor. Entonces se usa la misma palabra para los dos significados. Obviamente en este pasaje no es un miedo reverencial, sino es un terror, a tal manera que comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de esta región. ¿Sí? Entonces analicemos por qué le tuvieron miedo a Jesús si están viendo una obra redentora. Y, y esta palabra se repite también más antes cuando estaban, fíjense este texto en Marcos 4, 38 y 41, al 41. Cuando estaban cruzando el mar, le dicen, maestro, no te importa que perezcamos. Y Jesús se despertó, reprendió el viento, dijo al mar, calla, enmudece, y el viento cesó, se produjo una calma absoluta. Y les dijo, a modo de reclamo, ¿por qué estás amedrando? Otra versión dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Fibeo, ¿no? ¿Aún no tienen fe? Otra versión le dice, ¿cómo es que no tienen fe? La versión Kadosh dice, ni siquiera ahora tienen confianza. Y dice el versículo 41, y temieron con gran temor, miren ese énfasis, ¿no? Los discípulos temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que no solo el viento, sino también el mar lo obedecen? Ahora, nuevamente esta palabra es fobeo, que es miedo, terror. No es que están teniendo un temor al Señor de manera referencial, están teniendo miedo porque están viendo a un hombre con poder sobre la naturaleza. ¿Sí? Entonces, no es un temor positivo o reverencial, reverente, no, es un terror. Y a mí me llama la atención a Jesús, tanto los discípulos como estas personas que están viendo algo maravilloso, le tienen miedo, está causando que quieran huir de él, o en este caso los lugareños quieran que se vaya de esa región, ¿no es cierto? Cuando la mayoría de nosotros lo invitaríamos a quedarse, le traeríamos más demonios, porque no pudieron ellos liberarlo, dice la palabra. Entonces, no es, sí podemos inferir que también tuvieron miedo a su negocio, o sea, vieron lo de los cerdos y bueno, les dolió el bolsillo, obviamente están viendo solamente una esfera natural, no están pudiendo ver la esfera espiritual de lo que había acontecido, están realmente desubicados, pero están teniendo miedo de Jesús también. Y aquí los discípulos están teniendo miedo de Jesús también. Entonces yo me ponía a pensar y yo creo que el Espíritu me llevó a Génesis, donde podemos ver la primera referencia de temor del hombre, ¿no es cierto? Y leamos este pasaje, ¿no? Y oyó el Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Esto es después que comieron el fruto, ¿no? Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. El Señor le llamó y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, o sea, ya, como no pudieron huir de su presencia, no les quedó otra que responder. Y le responde, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y bla, 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 conocemos el pasaje. Aquí es una palabra hebrea que es yaré. Y es interesante, es lo mismo que fobeo. Tiene dos acepciones. Aterrorizarse, huir de miedo, en un sentido natural, y también honrar, reverenciar, respetar, ¿no es cierto? Pero obviamente este miedo de Adán no es un miedo reverente, ¿no? Y lo peor ni siquiera es un miedo a la muerte, ¿no es cierto? Sino es en las circunstancias, es viéndose a sí mismo. Él estaba con temor de estar delante del Señor por su sentido de culpabilidad, su sentido de miseria. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Habían comido el fruto, ya de estar vestidos con el rey de Dios, perdieron. Y aquí es una primera referencia, si no es la primera, no sé, corríjame si me equivoco, de temor. Ese temor
ese terror al Señor. Sí, también a las circunstancias, sí, también mirando hacia mí, pero al Señor, porque ya no tenían cobertura, ¿no es cierto? Igual que el Gadareno. En Mateo 14:25 pasó también un pasaje donde Jesús estaba andando sobre el mar. Vamos a ver más referencias, ¿no? Y se turbaron, pensaron que era un fantasma y de miedo se pusieron a gritar. Nuevamente aquí este fobeo es terror, no es veneración, honra, no están teniendo un temor reverente a Jesús, están gritando. Y Jesús le dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y también podemos ver en Salmos, en los Salmos se puede ver bastante a David, a los salmistas, haciendo este contraste entre el temor y la fe, ¿sí? Y aquí yo encuentro en esos pasajes que les acabo de mostrar, hay más pasajes, pero en los pasajes que les acabo de mostrar, vemos un contraste, vemos dos palabras que van como de la mano en conjunto, ¿no es cierto? Que es la fe y el temor, ¿sí? Sí, yo me acuerdo a Gabriel Nanetti fue que le escuché una vez compartir y decía que el antónimo y lo contrario de la fe es el temor, ¿no es cierto? O sea, blanco, negro, verdad, mentira, temor, fe. Entonces, mira, Gabriel, aquí estoy encontrando referencias bíblicas cuando Jesús le dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, es el contraste. Ese ánimo es fe. Cuando Dios le dice, no tienen fe, les está reclamando porque tienen temor. Entonces, podemos ver este contraste. Que David decía, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿No es cierto? En el versículo siguiente vemos, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Entienden? Salmos poéticamente nos muestra ese contraste de estos dos conceptos que son antónimos. El temor que entró al hombre por el pecado y la fe. La fe que es un término básico y principal de nuestra relación con Dios. Por la fe tenemos acceso al trono de gracia. Por la fe creemos que Jesucristo resucitó al tercer día. Por la fe, como todos los domingos, comemos ese pan y vino y creemos, confiamos, nos hace obedecer la palabra de que Él está haciendo en nosotros. Por la fe entendemos las cosas espirituales. O sea, es algo básico, ¿no es cierto? Es algo esencial. Y Milo predicó así majestuosamente, maravillosamente, cómo crecemos en fe y cómo hay niveles como hijos de Dios que vamos madurando en la fe, ¿no es cierto? Entonces vean esa prédica. Entonces es muy importante la fe, sí, es básica la fe, pero lo que contrasta es el temor. Y la fe es difícil de definir porque tiene varias formas en griego. Implica creer, obedecer, tener confianza, tener esperanza, tener fidelidad. Y también la fe es utilizada por el mismo Jesús y es expuesta en el Nuevo Testamento no solamente como un término o no solamente como creer o confiar, sino como la definición de una obra o de un hito, de un hecho. Es también visto como un don de Dios, como algo que viene de arriba, ¿no es cierto? Como una virtud del hombre, algo que está en su carácter y que de alguna manera regula o condiciona su reacción, su actuar. Es también visto como un instrumento para la obra del Señor. Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, qué genial cómo podemos tener este respaldo de la palabra, esta comparación que hace de estas dos cosas y cómo son contrarias. ¿Sí? Tuvieron miedo. Vemos otro ejemplo este es un ejemplo clásico de Pedro, ¿no es cierto? Cuando le dijo que mande que vaya, camine sobre las aguas, Jesús da la palabra, le dice ven, y él puede caminar por las palabras, y dice el versículo, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse, gritando, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe. Aquí es la palabra
Es una palabra compuesta, oligospitos. Alguien de fe pequeña que confía muy poco. ¿Por qué dudaste? No, la duda, el miedo de las circunstancias, en este caso de la fuerza del viento, en el caso de los gadarenos, del, de perder el negocio, miedo, terror, que contrasta con la fe. ¿Se entiende, no? El contraste, como a pesar de esa gran liberación, no pueden ver, no pueden ver al Señor, no pueden entender. El temor nos ciega. Ahorita vamos a concluir algo del temor. Y bueno, ahora veamos a Jesús. Habíamos dicho al principio que en estos 4 pasajes que están seguiditos, vemos la demostración de su poder, pero no es un poder como pensamos, ¿no es cierto? No es una fuerza bruta, simple, ¿no es cierto?, que golpea, sino es un poder a modo de servicio, si se ponen a pensar. Y Marcos nos muestra a Jesús no solamente predicando, sino sirviendo, aplicando su palabra, ¿no es cierto? No es solamente enseñanza, sino una fe en acción, ¿no? Gabriel siempre predica que la fe sin obras está muerta. Entonces aquí vemos al Señor con este poder, pero es una capacidad de restaurar lo que se había perdido, ¿no es cierto? Eso está haciendo con el Gadareno, nos está demostrando cómo la relación con Dios por medio de Jesucristo puede ser restaurada, nuevamente por medio de la fe. Y yo veo un paralelismo. Él enseñó en Marcos 4 sobre el sembrador. Eso enseñó Marcos 4, pero vemos que el Gadareno recibe la palabra del Señor. O sea, lo vemos a Jesús sembrando, en otras palabras. Ahora, el Señor habla de la palabra de la luz. La luz está para manifestar lo oculto, para ponerlo en lo alto del monte. La luz no es para esconderla. Y ni bien pisa Jesús, el demonio percibe esta luz. Y es tan poderosa que lo hace postrarse. Está en una actitud de postrado en el piso, rogándole al Señor que no lo eche ahí. Y cuando Jesús habla de la parábola del grano de mostaza, que es una semilla chiquitita, está hablando de la fe. Entonces podemos ver que el Gadareno tiene una impartición de fe, porque se puede ver más adelante que va y testifica sobre la obra y misericordia de Dios. ¿Sí? Y aquí hay algo bien interesante. Si leemos Marcos, si hacemos así como una estructura de lo que fue pasando, de todos los hechos que fueron pasando, cuando Jesús libera al hombre, ¿no es cierto?, los espíritus salen del hombre y entran a los cerdos. Eso es un tiempo. Después los cerdos están con los demonios, están inquietos, los cuidadores están ahí viendo lo que está pasando, los cerdos se precipitan, se caen al agua, patalean y mueren. O sea, ahí eso toma tiempo. No fue así, toma tiempo. Hasta eso los cuidadores ven y huyen, y dice la palabra que se van al campo y la ciudad. O sea, no se fueron en bici, en moto, a pie fueron al pueblo, a la ciudad. Ahí en el pueblo y la ciudad, y a los que encontraron les cuentan, eso es más tiempo, les tienen que contar lo que está sucediendo. Dice que del pueblo y la ciudad, estos curiosos van y donde estaba Jesús. Eso es más tiempo, ¿no es cierto? Y encuentran al ex endemoniado y nuevamente escuchan lo que había pasado, viéndolo al endemoniado, viendo. Entonces, ha pasado harto tiempo entre que el hombre fue liberado, el Gadareno, y hasta que vienen los del pueblo y le ruegan a Jesús que se vaya. Ha pasado un periodo de tiempo, desde mi punto de vista, largo. No, horas o días, ¿no es cierto?, en todo esto. Entonces, yo me puse a pensar, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿No es cierto? ¿Qué pasó en ese tiempo? Yo creo, no lo dice, la palabra no lo enseña, pero yo creo que existe un mensaje, un tiempo de comunión, una charla íntima entre Gadareno y Jesús. Sí, por eso dice Lucas que cuando llegaron lo encontraron sentado a sus pies. Nuevamente repito, es una hipótesis, que él estuvo a los pies de Jesús charlando, preguntándole, Jesús explicándole qué pasó, por qué estaba endemoniado. O sea, yo creo que hubo ese tiempo que él no registra la palabra porque es algo íntimo, ¿no? Es una comunión
entre el Gadareno y Jesús. Jesús no es que lo liberó y lo dejó suelto, sino que él estuvo con él, ¿sí? Y lo que a mí me llama la atención también es que Jesús, es raro que Jesús haya ido a ese lado. Fíjense lo que está punteado, este es un mapa. Esta es más o menos la zona en la que Jesús aplicaba su ministerio. Toda esta zona roja, ¿no es cierto? Entre Galilea y Judea. Más al norte va a otra ciudad, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, la tengo por aquí, denme un segundito. No, a Cesarea de Filipo va alguna vez, cruza por Samaria para ir a Jerusalén. Entonces, esta es la zona de Jesús de predicación, ¿no? Las ciudades costeras del lado oeste es lo que le interesa al Señor Jesús. Pero extrañamente les dice a los discípulos que cruzan al otro lado y se va a la región de Decápolis. O sea, no tenía por qué ir a ese lado, desde mi punto de vista. Es bien raro este ida y vuelta, porque lo votaron, le pidieron que se vaya y él se volvió y siguió por Galilea y vemos el pasaje de la mujer de flujo y qué sé yo. Entonces, por eso yo digo que es una cita divina, ¿no? Es una cita divina, no casual, con detalles para que el Señor nos quiere mostrar. Y además me llama también la atención algo, ¿no? Él tiene la oportunidad de llevarse un gran discípulo. O sea, qué mejor testimonio para la gente de mostrar a una persona que antes tenía 4,000, 6,000 demonios. ¿Sí? El mismo Gadareno ya estaba en el bote, eso también me llama la atención. Cuando le piden que se vaya y Jesús sube al bote, ya estaba el Gadareno en el bote rogándole que lo deje ir con él. Era un potencial discípulo, yo lo hubiera llevado. Nadie lo quería ahí, ¿no es cierto? Era el endemoniado que vivía en sepulcros, yo me lo llevo. Pero es interesante que Jesús no le permite ir con él. Y a diferencia de otros versículos, si leen Marcos antes y Marcos después, cada vez que Jesús sana o saca demonios o sana a los leprosos, no lo hace así públicamente, número uno. Y número dos, les pide que no le digan a nadie. Pero en este caso, a este Gadareno, Jesús lo manda a predicar. No, lo manda, no le permite. Yo siendo el Gadareno le hubiera dicho, no, por favor, déjame quedarte contigo. Pero Jesús lo manda de vuelta a su tierra. Ahora, el pastor decía la otra vez, ¿no? No existe fórmula ni modo, solamente podemos ver principios, ¿no es cierto? Entonces, para mí Jesús muestra una vez más su misericordia para esa zona, esta zona de gentiles que les mostré antes, ¿no? Decápolis, que no tenía nada que ver. Y da una palabra al Gadareno, le da una instrucción, le da una palabra, le dice, vete a tu tierra, a los tuyos, a tu casa, a tu familia, y cuéntales, ¿no? Cuéntales dos cosas, lo que el Señor ha hecho por ti. Por eso pienso que en ese trajín de tiempo que les mostré, el Señor le ha explicado lo que ha pasado, le ha explicado, le ha enseñado, le ha mostrado la palabra, le ha hecho ver que ya está restaurado, que ya no está desnudo. Entonces, lo que él ha hecho, la obra del Señor es lo que él tenía que compartir, que contar. Y también hablar de la misericordia y compasión del Señor. Jesús está teniendo compasión de la familia de este Gadareno porque lo está mandando a contar. Si bien él está siendo votado, lo está haciendo ir a contar. Y la palabra dice que fue y contó en toda Decápolis. O sea, no solamente le contó a los suyos, él fue un poco más allá y todos se maravillaban, ¿no es cierto? Y a mí lo que me llama la atención, yo como Gadareno recién convertidito, tuviera temor, tuviera terror, inseguridades podrían otra vez volver a mí y cuestionarme quién soy yo para ir a hablar a los míos, si estos me han rechazado, estos me han encadenado, me han botado en la costa, y tuviera temor, ¿me entienden? Pero vemos, es un contraste, los discípulos están con miedo, los lugareños están con miedo, pero el mismo demonio los demonios tuvieron miedo, pero este Gadareno no tuvo temor y caminó en la palabra del Señor. O sea, la poca fe, la nuevita fe que tiene y que recibió, le está poniendo en acción, ¿no? Y pudo avanzar. Y fue y habló. Interesante. Entonces, hay muchas enseñanzas, muchas conclusiones que podamos sacar y solamente voy a tallar algunas. Y lo primero es que este pasaje debería darnos esperanza y confianza, porque vemos a un Jesús que libera, que sana, que restaura y que muestra su gracia y misericordia con el más terrible de los endemoniados, ¿no? Con el más miserable de la zona.
debería darnos esperanza y confianza. Yo personalmente varios años he estado visitando, hace muchos años, ¿no? Cuando era joven, he estado visitando lugares de gente drogadicta, por ejemplo, gente con vicio. He estado compartiendo con ellos. Me ha tocado ver de primera mano cómo la droga realmente te agarra y te mata y te destruye familias enteras. Y lo complicado que es salir. Y, y como muy pocos logran salir, humanamente hablando, no ser restauradas, ser interesados. Pero este pasaje debería darnos esperanza que no importa de qué canal has salido, hay esperanza y restauración en Cristo Jesús, ¿no? Él tiene realmente el poder de llamar a lo que no es como si fuera. Él tiene el poder de lo seco, lo muerto, dar vida. Entonces debería darnos esperanza para nosotros y para aquellos que han sido restaurados y los que van a ser restaurados. El Gadareno, si se ponen a pensar, dice la palabra que tenía muchas heridas. Por eso yo creo que de manera implícita el pasaje nos habla de que fue sanado a un nivel de cuerpo natural, además cubierto, ¿no es cierto? Entonces cuando el Gadareno fue a contar a los suyos y a los demás, yo creo que veían las heridas de este Gadareno y las heridas sanadas, digamos, las cicatrices, en otras palabras, eran señales de su vida miserable anterior, pero que ahora demostraban la sanidad y restauración del Señor. Y lo mismo pasa con Jesús, si se ponen a pensar. Él, dice la palabra, aún hoy día en el trono tiene las heridas o las cicatrices de la obra de la cruz. Entonces, esto a mí me habla de que tu pasado, tus errores, por más dolor que hayan causado, ya no duelen más. O se ha sufrido y pasado enfermedad, ahora ya no estás con ese sufrimiento. Entonces, si de algo sirve, no es para que te avergüences o para que tengas temor, sino es para que cuentes a los demás cuánta misericordia el Señor ha tenido contigo, ¿no es cierto? Otra conclusión que puedo sacar de este pasaje es que es un enemigo de la fe es el temor. El temor, como vimos en el pasaje de Marcos del cruzar el mar, no les pidió reconocer y glorificar a Dios cuando tuvo poder sobre las aguas, sobre las tormentas. Tampoco no se ve los discípulos alabando, glorificando a Dios cuando fue liberado el Gadareno, ¿no es cierto? Están ahí calladitos. El temor hizo que los Gadarenos, el temor al mismo Jesús y a lo natural, a las circunstancias, no lo puedan reconocer y lo rechacen. El temor hizo que Adán y Eva, en vez de rogar el perdón del Señor, se escondan de él. ¿Sí? Entonces, qué grave el temor, ¿no? A las circunstancias, a tu propia oscuridad, a tus necesidades. Pero bueno, Dios nos llama a mirar más alto, ¿no es cierto? El Gadareno no tuvo miedo, no tuvo miedo del Señor. Yo estuviera avergonzado, le hubiera dicho al Señor, aléjate de mí, soy inmundo, soy un ex endemoniado, pero no, él estuvo a sus pies. No le dijo al Señor, no me envías, envía a otro discípulo más maduro. El Señor le dio una palabra y el gadanero caminó en esa palabra sin temor. Eso es fe. Yo recuerdo al principio de la pandemia, tanta incertidumbre, tantas circunstancias, tantas noticias. En las noches 2 noches no dormía porque tenía temor de lo que podía suceder o lo que no podía suceder. Empecé a tener temor de qué podía pasar con mi mamá, que es viejita, que pasó un cáncer, qué pasa si yo me enfermo, dónde me voy. O sea, mi mente maquinaba y bueno, no podía mostrar esa debilidad a mi familia, así que yo solito me la chupaba de noche, pero ya no podía dormir. Entonces yo dije, ¿qué me pasa, Dios mío? O sea, ¿dónde está la palabra? Lo que sabemos del Señor no puede ser que sea teoría. Y empecé a orar. Y Dios me dio certeza, me dio confianza, me dio fe. Y eso borró todo temor y pude dormir profundamente. Entonces aquí la conclusión es que eches fuera el temor, echa fuera el temor, Dios te puede dar fe, recuerda la palabra que Dios te ha dado y camina en eso. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. En vez de estar pensando en las circunstancias. Y no importa el grado de tu fe.
Sí, Milo ya explicó, ¿no es cierto? Cómo crecemos, cómo madurado los niveles, etcétera, etcétera. Pero ahorita con lo que tengas, con la fe que tengas, con la única palabra o revelación que tengas, camina en eso. Haz y no tengas temor. Hace 2, 3 martes, el hijo de Margot, no me acuerdo su nombre, van a disculpar, pero es el que estuvo muerto y resucitó, ¿no es cierto? Él contó que él recibió una palabra del Señor, el Señor le dijo que perdone y que pida perdón, ¿no? Entonces, eso, que camine en eso. Ese es mi consejo para este hermano. No tengas miedo, no te cuestiones, no pienses lo complicado que es perdonar o pedir perdón, lo humillante. No, recibiste una palabra del Señor, camina en eso que te dijeron, eso es fe, ¿sí? El otro día estábamos con mi familia orando por Bolivia, ¿no? Y me acordé de este pasaje del Gadareno que Jesús lo envió a, a los suyos, ¿no? Y ahí me puse a preguntar quiénes son los míos. Los míos son nuestra familia, son nuestra nación, es nuestra zona. Mateo luego nos muestra, nos habla de que en Decápolis muchos hicieron discípulos del Señor. O sea, muchos habitantes de esta zona no eran los judíos más altruistas, no eran los judíos que más respetaban la ley para nada, eran los más contaminados. Pero de Decápolis muchos hicieron discípulos a Jesús y se fueron a la región de Galilea a seguirle. A mí se me hace que la semilla que comenzó este movimiento fue el Gadareno, porque el Señor lo mandó a los suyos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hoy en Bolivia, en esta situación compleja, viendo injusticias, viendo un gobierno que no teme a Dios, la palabra del Señor es que intercedamos y nos paremos por Bolivia. Yo me emocioné mucho el otro domingo cuando Carlos Belladó oraba y agradecía a Dios por haber nacido en Bolivia. O sea, qué revelación del hermano de entender que Jesús lo puso en esta nación con un propósito y en este tiempo. También habían varios jovencitos que proclamaban justicia en Bolivia, en sus oraciones. ¡Qué hermoso! O sea, eso es andar en la palabra. El Señor nos ha dado esa palabra, eso es caminar en la palabra que Dios nos ha dado este año, ¿no? El temor puede hacer que nos haga ver solamente las circunstancias, la corrupción, la injusticia, cómo no hay trabajo, cómo me enfermo, que el COVID, la misma muerte. Podemos temer a la muerte que nos está acechando, ¿no? O podemos pensar, yo alguna vez tontamente pensé, caramba, cómo no fui suizo, cómo no fui japonés, ¿no? Tendría mejor trabajo, tendría más paz, tendría más tranquilidad, no vería tanta corrupción, ¿no? ¿Por qué nací en este tiempo y en este país tercermundista? A veces me he cuestionado así, lo confieso, qué vergüenza, ¿no? Pero Dios, en su propósito, nos hizo ser hijos suyos, nos hizo nacer en esta nación, nos hizo vivir este tiempo, ¿no es cierto? Y nos ha dado una palabra. Entonces, por la fe creemos que Dios es un Dios de propósito, que nos ha puesto en ese tiempo y espacio para ir a los nuestros y hacer una obra en nuestro país. No importando si ayer éramos miserables, endemoniados, pecadores, perdidos, desnudos, ¿no es cierto? Entonces, no pensemos en irnos en Canadá, sino pensemos qué propósito tenemos en Bolivia. No estoy cuestionando a los que han viajado, simplemente estoy diciendo que en vez de pensar en nuestras circunstancias naturales, podamos ver más alto como el Gadareno. Bueno, eso quería compartir, hermanos. Espero que el Señor nos guíe y nos ayude.